Mi nombre es Roxana Seminaro, soy psicóloga, trabajo en atención primaria de salud. El curso este es un curso que lo vamos a hacer de 6 meses, es un curso corto, es un curso que duraba 9 meses, pero bueno, en esta ocasión vamos a dar un curso más corto para que todos tengan posibilidad de tener el certificado, porque hay una única posibilidad, que es la de poder matricularse en la provincia de Córdoba, y que, bueno, si ustedes ya tienen trabajo como cuidadoras, de pronto es sumamente importante que puedan acceder a esa posibilidad. ¿Por qué? Porque el cuidado y el acompañamiento están muy relacionados. Pero quiero que entiendan que el acompañante terapéutico es una profesión. Hay una ley, que es la ley 10.393, que está, y es el primer tema que tenemos en el apunte, donde se habla de la profesión del acompañante terapéutico. Y ha habido en la provincia de Córdoba un reconocimiento que es sumamente importante para poder acceder por única vez a la posibilidad de entrar en un padrón donde las personas van a tener una habilitación, como pasó en su momento con la enfermería. Así que, bueno, quiero que tengan presente que quienes ya vienen trabajando con adultos mayores, en instituciones, con personas con discapacidad, en centros terapéuticos, en acompañamiento domiciliario, en acompañamiento escolar, aunque no hayan hecho capacitaciones, tienen el derecho, por el hecho de ser empíricas. ¿Qué significa ser empírica? Tener un conocimiento en lo que es el cuidado y el acompañamiento de personas con distintos padecimientos y enfermedades mentales. Así que bueno, vamos a empezar hablando de lo que es ser acompañante terapéutico. Cuando yo digo acompañante, ¿no?, y terapéutico, estoy juntando dos palabras sumamente importantes para una persona que está atravesando un padecimiento o una enfermedad mental. El acompañante terapéutico asiste a personas con padecimiento mental o discapacidad. Les había comentado eso recién un poquito antes, ¿no?, de que la discapacidad no necesariamente es mental, ¿no? Tenemos personas con discapacidad física, con discapacidad visual, con movilidad reducida. Por ejemplo, un adulto mayor es una persona que puede tener una discapacidad física, que tiene una dependencia física, pero que tiene su estado mental en un perfecto estado. Pero tiene una discapacidad física, entonces necesita un apoyo y un acompañamiento, ¿no? Hay personas, por ejemplo, que tienen una funcionalidad física bárbara, es decir, pero tienen un problema emocional, psicológico, afectivo, que le impide, por ejemplo, poder cuidarse, poder registrar que tienen que comer, tienen problemas para dormir, pueden tener pérdida de memoria. Entonces tenemos distintos tipos de discapacidades. Quiero que ustedes entiendan que el acompañamiento terapéutico va para la discapacidad que tiene que ver con lo psicológico, afectivo y emocional. Por ejemplo, una persona que ha perdido un familiar puede estar en un proceso de depresión, en un proceso de duelo. Por ejemplo, si cuidamos a un adulto mayor puede estar pasando y atravesando una depresión. Y ahí estamos hablando, ¿me entienden?, de algo psicológico, afectivo, emocional. Nuestro apoyo, nuestro acompañamiento está en relación al padecimiento psicológico, afectivo, emocional. Por eso, en el curso vamos a ver todas estas cuestiones que tienen que ver con el orden de las emociones, el orden de la salud mental, y vamos a ver también patologías, psicopatologías, pero también vamos a pensar en que la psicopatología y la enfermedad mental no es toda la vida de la persona, porque la persona puede tener una enfermedad o un padecimiento mental, pero puede ser hábil en otros aspectos también de la vida. Entonces no vamos a hacer foco en psicopatología, aunque sí,
el trabajo del acompañamiento terapéutico tiene relación un poco a esto que decíamos, pacientes con Alzheimer, pacientes con Parkinson, personas con esquizofrenia, con psicosis, autismo, es decir, son las patologías con las cuales más nos vamos a encontrar en acompañamiento terapéutico. Por ejemplo, en el caso de acompañamiento terapéutico escolar, vamos a trabajar con déficit atencional, con niños del espectro autista, también con niños con hiperkinéticos, que se les llama, ¿no? O con trastornos generales del desarrollo, que por ejemplo tienen un retraso mental, ¿no? Pero por ejemplo hay niños que tienen retraso mental que no tienen problemas de conducta ni problemas de integración y que no necesitan de un acompañamiento terapéutico. Entonces, bueno, durante todo el curso vamos a ir viendo cuál es el rol, cuál es la función, y está muy relacionado a poder entender cuál es el lugar nuestro en el acompañamiento. Bien, cuando decimos acompañante terapéutico, hablamos de un recurso clínico especializado. ¿Por qué especializado? Porque para ser acompañante terapéutico hay que estar capacitado para poder acompañar. Por eso la capacitación va a tener temas de salud mental, va a tener temas de psicología, vamos a hablar también un poco de medicación, vamos a hablar un poco de centros terapéuticos, porque a veces la persona puede estar en un hogar de adultos mayores. ¿Alguien trabajó en un hogar de adultos mayores llamado geriátrico o residencia de adultos mayores? Bien, es un lugar donde puede trabajar un acompañante terapéutico. En el ámbito domiciliario, haciendo acompañamiento terapéutico domiciliario. En el ámbito de instituciones, como trabajás vos, Estela, en un centro de día trabajás. ¿Qué es un centro de día? Es un lugar donde asisten personas con discapacidad, con padecimiento mental, donde transcurren media jornada. En ese espacio tienen actividades recreativas, actividades formativas, porque también tienen talleres de capacitación. También en un centro terapéutico, laboral, hay muchos espacios que, por ejemplo, son centros productivos, donde las personas, desde hacer reciclado a un emprendimiento de panadería, a fabricación de dulces, a reciclado de papel, es decir, hay un montón de espacios y de lugares donde el rol del acompañante terapéutico, ya sea de manera individual o grupal, es también una posibilidad laboral. También acompañamiento terapéutico escolar en centros educativos. ¿Por qué? Porque hay niños que requieren de un dispositivo terapéutico, y ahí es donde es necesario un acompañamiento terapéutico para acompañar a ese niño para que pueda, dentro del ámbito escolar, poder integrarse y también poder aprender acorde a sus limitaciones. Porque, por ejemplo, el niño puede tener un retraso mental leve, puede tener un retraso mental moderado, puede tener un retraso mental severo, y va a haber un docente integrador, que ahí es otra persona, es otra profesión, que la pueden desarrollar docentes de educación especial a la integración escolar. No la puede hacer un acompañante terapéutico. Entonces, en el ámbito escolar, nosotros vamos a acompañar a un niño, a una niña, a un joven, para que se integre, pero, por ejemplo, no vamos a hacer la parte pedagógica que la puede hacer o un psicopedagogo o un docente de integración. ¿Me entienden? Hay un montón de roles, hay un montón de funciones y, por ejemplo, un psicólogo no puede ser acompañante terapéutico. Yo conozco bastante de acompañamiento terapéutico, pero no he hecho acompañamientos terapéuticos. He supervisado, formo acompañantes terapéuticos, pero también un acompañante terapéutico es alguien específico que acompaña en el domicilio, en la escuela, en la institución o en el tratamiento a la persona con un objetivo terapéutico. ¿Qué es un objetivo terapéutico? La misión que desarrolla el acompañante terapéutico con esa persona. ¿Y quién le da esa indicación al acompañante terapéutico?
el equipo terapéutico. El equipo terapéutico del cual el acompañante terapéutico forma parte es un equipo que puede estar integrado por un neurólogo, un psiquiatra, psicólogos, trabajadores sociales, enfermeros, terapistas ocupacionales, otros acompañantes terapéuticos, y ahí es donde se hace un abordaje integral a la persona. ¿Para qué? Para que el acompañante terapéutico cumpla un objetivo terapéutico. A ver, les doy un ejemplo de un objetivo terapéutico. Por ejemplo, nosotros tenemos que hacer un acompañamiento terapéutico escolar a un niño que tiene déficit atencional, que está todo el día deambulando en el aula, que interrumpe al seño, que sale, que no acata normas, que no acata consignas. Entonces a nosotros nos va a contratar un centro terapéutico, ¿no?, para que nosotros hagamos ese acompañamiento terapéutico, y nos va a decir, este niño, Julián, tiene déficit atencional, tiene, es oposicionista, no acata consignas, y vos vas a tener que trabajar para que él pueda permanecer en el aula la mayor cantidad de tiempo posible, empiece a acatar consignas, empiece a poder relacionarse con otros compañeros porque les pega, porque no le presta atención al seño, porque no produce nada en su cuaderno, ¿me entienden? Es decir, nos van a dar consignas para que nosotros como acompañantes, ustedes como acompañantes terapéuticos, puedan llevar adelante un objetivo terapéutico. Entonces, el acompañante terapéutico siempre trabaja en relación a otros profesionales en el marco de un equipo cumpliendo un objetivo terapéutico. ¿Bien? Bueno, entonces, ¿por qué decimos que es un recurso clínico? Porque el acompañante terapéutico aparece cuando ya hay un diagnóstico, una patología, la persona está en un tratamiento y se le indica, por ejemplo, en este caso, un acompañamiento para que el niño pueda bajar sus niveles de ansiedad, poder integrarse con sus pares, con sus compañeritos, poder integrarse y empezar a acatar las consignas del seño, poder mantenerse dentro del aula, aprender estas cosas que a lo mejor otros niños las incorporaron, permiso seño, pedirle, ¿me entienden? Entonces nosotros vamos a trabajar, el acompañante va a trabajar con ese objetivo que le va a dar el equipo. Bien, entonces, es importante que nosotros entendamos que vamos a trabajar en el ámbito clínico, es decir, ya hay una patología, hay un diagnóstico y hay una solicitud de un acompañamiento terapéutico. ¿Qué es un acompañante terapéutico? Esta palabra es medio, es un dispositivo terapéutico. ¿Qué son los dispositivos terapéuticos? Aquellos que le ayudan a la persona a recuperar, mejorar sus condiciones de vida y su salud, ¿no? Mental. Y la salud mental sabemos que tiene que ver con que la persona pueda estar bien consigo misma, pueda disminuir las ansiedades, las angustias, pueda relacionarse mejor con su entorno, en el caso del niño, con sus seños, con sus compañeritos, en el caso de un hogar, con su mamá, acatar las consignas, acatar, por ejemplo, la organización en el hogar, acorde también a sus posibilidades y a sus limitaciones, porque de pronto nosotros podemos pensar que una persona puede tener cierto límite, ¿no? Por ejemplo, en la comprensión, no vamos a decir, bueno, que comprenda, entienda o aprenda si tiene un retraso, necesitará una integración escolar. ¿Para qué? Para que le acomode los contenidos, para que el chico pueda ir acorde a sus posibilidades y estar integrado dentro de un curso o dentro de un grado. Entonces, el acompañante terapéutico, ¿no? Es el guía, el que media, ¿no? Y evita con su intervención que el niño quede fuera del sistema educativo, fuera del grupo de juego con sus compañeros,
¿Cuántas veces cuando un niño, por ejemplo, tiene problemas de conducta, la señora le dice, bueno, vaya a la dirección, ¿no? Va a estar suspendido 3 días. Le vamos a dar una reducción horaria en clases. O sea, entonces debemos entender que nosotros, o el trabajo del acompañante terapéutico, justamente es mediar ese día para evitar la exclusión social y favorecer la integración en todas las etapas de la vida. Si lo pensamos, por ejemplo, acá que hay muchas personas que trabajan con adultos mayores, ¿no? En lo que vos comentabas recién de una persona con una ACV. Una persona con una ACV tiene, por ejemplo, en el caso de que haya sido un ACV hemorrágico, ¿no? Tiene un deterioro de sus funciones. Entonces tiene que buscar nuevos modos de comunicación, ¿no? Entonces, por ahí está la fisioterapia, la terapia de fonoaudiología, la neurorehabilitación, bien, pero también con el acompañamiento, el acompañante va ayudándolo a que pueda hacer sus ejercicios, buscando un sistema nuevo de comunicación. Fíjense ustedes que una persona, por ejemplo, con discapacidad, la madre es como la que traduce, ¿no? A veces cuando, por ejemplo, no pueden hablar o no pueden, o tienen disminución auditiva, disminución visual, disminución o problemas para hablar. Entonces, fíjense cómo, un poco lo que comentabas vos, esto de empezar a decodificar que no todo es esto que estamos conversando y que estamos hablando, y que hay distintos modos de comunicación y cómo nosotros vamos a ayudar a la persona que acompañamos a decodificar, ¿no? Y a integrar también, ¿no? Entonces, es sumamente importante que las comunicaciones que nosotros vamos a establecer con nuestro contexto, con nuestros pacientes, con nuestros acompañados, tiene que ver con todo esto, ¿no? Con la integración, y vamos a trabajar siempre en lo que es facilitar el lazo social, facilitar que la persona pueda integrarse a su contexto educativo, pueda sobrellevar mejor su padecimiento, su depresión, su enfermedad crónica, cosas y cuadros que, por ejemplo, en el caso de la demencia, son progresivos. Por ahí también la familia está con desesperanza, nosotros a veces tenemos desesperanza, y ustedes imagínense que la persona, más allá de que tenga demencia, un grado de conciencia siempre hay, y que la persona misma está, ¿no? Perdida o confundida, y a veces no entiende lo que le está pasando. Entonces, es sumamente importante entender que nosotros, o que el rol del acompañante terapéutico es establecer un vínculo o restablecer ese vínculo que la patología, la enfermedad ha empezado a desgastar, ¿no? También esta función de puente, ¿no? Y de mediador, en el caso, por ejemplo, de las instituciones educativas, o en el caso de los centros terapéuticos, en el caso de los hogares de día, ¿no? Porque, por ejemplo, tenemos hogares de día donde los adultos van y transcurren la mitad de su jornada. Vieron que hay un montón de hogares de día donde los adultos y justamente el grupo les da un sentido de identidad, de pertenencia. Hay adultos autoválidos y hay adultos que necesitan de un apoyo o de un acompañamiento para poder relacionarse, ya sea porque tengan un límite físico, ¿no? Un límite psicológico y también una limitación cognitiva. Cuando las personas empiezan con el deterioro cognitivo, que es una de las características con las cuales podemos empezar a pensar, no todo deterioro cognitivo es demencia, pero es un indicador, por ejemplo, del Alzheimer, empiezan con el deterioro cognitivo. Cognitivo significa conocimiento, deterioro del proceso del pensamiento o de la memoria. Cognitivo, memoria. Es muy, muy relacionado. Entonces, son todas espacios donde el acompañante terapéutico va a cumplir su rol. Y ustedes habrán escuchado que yo en este ratito les nombré un montón
Nombré Alzheimer, nombré Parkinson, nombré déficit atencional, nombré ACV, nombré depresión, ¿no? Entonces, fíjense que ustedes van a trabajar con personas que están pasando o atravesando un momento de su vida, ¿no? Quizás la etapa de adulto mayor, o quizás post-ACV, o quizás desde el nacimiento. Hay personas que tienen problemas o discapacidades cognitivas, afectivas, emocionales, como por ejemplo es el caso del autismo, que es desde el nacimiento, crónicas, que van a ser por toda la vida, ¿no? O progresivamente deteriorantes, como es la esclerosis lateral amiotrófica, como es el Alzheimer, que tiene distintos estadios, como es el Parkinson, ¿no? Como son los distintos tipos de demencia, o como por ejemplo la esquizofrenia, que puede mantenerse estable durante toda su vida, pero que tiene evidentemente un padecimiento mental, psicológico, emocional que lo va a acompañar toda su vida, que toda su vida va a necesitar tratamiento, que toda su vida va a necesitar una asistencia, que esas familias, ¿no?, están de una manera u otra afectadas. Entonces, también el acompañamiento terapéutico tiene en cuenta a la familia, porque uno de los roles del acompañante terapéutico es trabajar con la familia, acompañándolos, asesorándolos. Ustedes van a decir, bueno, he notado que con la medicación esta última que le han dado está durmiendo mucho, está perdido, se ha perdido más. Y quizás a veces la familia está cansada, está agotada. Ustedes piensen que los cuidadores están 8 horas y es altamente estresante. Pero quienes han cuidado de manera externa saben que entran y salen. También vamos a ver, siendo cuidadores, siendo acompañantes terapéuticos, que necesitamos poder entrar y salir. Vamos a aprender técnicas de distancia instrumental, técnicas profesionales para poder entrar y salir. Cosas que los familiares están 24/7. Entonces nosotros tenemos que aprender a diferenciar el adentro del afuera. Pero yo entiendo que esto es difícil para un cuidador que muchas veces está un fin de semana completo, hay cuidadores de fin de semana, y que también es un trabajo interesante. 12 horas. Bien, un trabajo de 12 horas que nos impide a veces poder hacer la distancia porque emocionalmente, de una manera u otra, ese vínculo, esa cercanía, ese deterioro y ese dolor emocional que tiene la persona, o por ejemplo, vos comentabas, Mercedes, que trabajás en una obra social. En la parte Claro, oncología, nosotros entregamos la medicación oncológica. De oncología. ¿Qué tal acompañar a una persona en un momento o ante una enfermedad que es terminal, ¿no? Que se llaman cuidados paliativos. ¿Qué tal les digo yo que el cuidador de adultos mayores sale de un duelo y entra en otro, ¿no? ¿Cuántos adultos han fallecido? Y todos esos duelos, esos de estar en momentos difíciles de la vida de la persona, requiere que también el acompañante terapéutico, el cuidador y las personas, e incluso también los familiares, tengan un acompañamiento y tengan herramientas para poder separarse, ¿no?, de todo esto que trae el padecimiento, la enfermedad mental, los estados terminales de la vida, las enfermedades crónicas, las enfermedades progresivas, como les decía, la esclerosis lateral amiotrófica, que afecta cada vez a personas y en un año tienen un cambio absoluto de su vida, ¿no? Bien, entonces, es sumamente importante que nosotros pensemos, siendo acompañantes terapéuticos, que la escucha es parte de nuestra función. Que el estar ahí, el acompañar, el cuidar, es parte de estar en un espacio que requiere que nosotros también podamos separarnos para poder pensarnos. Recuerden que el acompañamiento terapéutico es una profesión
Y al ser una profesión requiere de una separación. Si no, uno mezcla todo. ¿Vieron cuando, por ejemplo, vieron que dicen que un psicólogo no puede atender al hijo? Más vale. ¿Por qué? Porque hay mucha emoción en el medio. ¿Mm? Uno no puede, por ejemplo, a mí me dicen, ay, vos que sos psicóloga es más fácil. No, porque desdoblarse de lo cotidiano es todo un esfuerzo. Y ustedes como acompañantes terapéuticos van a aprender a poder separarse. Es fundamental. ¿Por qué? Porque el proceso terapéutico requiere de que yo me pueda separar de todo ese dolor, de toda esa impotencia y de toda esa bronca que a veces yo tengo. La persona que cuido no está siendo lo suficientemente atendida, la persona que cuido es excesivamente demandante porque los hijos no le dan ni 5 de bolilla. Mi acompañado, y yo ahí digo, es distinto. El acompañamiento terapéutico tiene módulos, ¿no? Que es distinto al de cuidador. El módulo de acompañamiento terapéutico es hasta 4 horas, 3, 4 horas. Nos puede tocar una guardia de 8 horas si trabajamos en un centro terapéutico. ¿Mm? Entonces, es fundamental que ustedes asuman que la distancia que ustedes tienen que tomar con el caso, con el paciente, les va a ayudar a tener una higiene mental que es fundamental en todos los trabajadores de salud mental. Que ustedes como acompañantes terapéuticos van a ser trabajadores de salud, específicamente de salud mental. Pueden trabajar en el ámbito educativo, pero no son trabajadores de educación. Sí, el docente integrado es un trabajador de educación porque va a trabajar con los contenidos educativos, va a hacer que el niño pase de curso, de grado, que pueda adecuar su estado, su nivel cognitivo, estas cuestiones que decíamos de retraso, ¿no? Y que los contenidos en el cuaderno, por ejemplo, en vez de hacerle preguntas abstractas, le pongan caramelitos. ¿Vieron cómo es en primer grado? Que cuentan con caramelos, con objetos, con cosas. Bueno, quizás un niño con retraso no logra entender el número 1, el número 2. Entonces, ahí el docente de educación especial va a adecuar el contenido para que el niño, acorde a sus limitaciones y posibilidades, pueda entender. Entonces, para todo esto es necesario una teoría. ¿Qué es lo que vamos a ver en este curso? Van a tener que leer mucho, van a tener que estudiar, van a tener que adquirir un lenguaje profesional, van a hacer informes, van a tener intercambios con otros profesionales y ustedes ya trabajando en el campo en el que trabajan, muchos de ustedes tienen intercambios con profesionales, entonces van a tener un lenguaje teórico y técnico. Entonces, es sumamente importante que desde un primer momento empecemos todos nos equivocamos, todos aprendemos, pero empecemos a asumir, ¿no? Esa responsabilidad de lo que significa el rol, la función de ser acompañante terapéutico, que es una profesión. Y que la ley 10.393 le estipula perfectamente y que eso está en el apunte, o si no la googlean y la buscan. Y yo les digo, no es para hacer su tatuaje, pero ahí están las mejores definiciones. ¿Qué es acompañante terapéutico? ¿Cuáles son los roles? ¿Cuáles son las funciones? ¿Y qué es la primera guía que vamos a trabajar acá? Roles, funciones del acompañante terapéutico, usando la ley del acompañante terapéutico, usando algunos autores muy buenos que también están en el apunte. ¿Para qué? Para que nosotros sepamos cuáles son los lineamientos generales del acompañamiento terapéutico. El curso dura 6 meses. Ustedes van a tener 7 guías. Esas guías ustedes las van a responder en su casa. Y esas guías van a ser corregidas y aprobadas. No hay guías desaprobadas. Si uno más o menos tiene un poquito de idea, lee la clase, lee las preguntas, escucha esta clase, ve los resúmenes del PDF, va a poder responder perfectamente las guías. Después vamos a trabajar no solamente con las guías, sino que también vamos a trabajar con casos concretos. Casos llevados adelante por acompañantes terapéuticos que están en el apunte. Son 5 casos.
Vamos a trabajar intensamente en esos casos para ver cuál es el rol de ese acompañante terapéutico en ese caso, cuál es la patología que está abordando, qué le pidió el equipo que haga, qué hizo el acompañante, cómo armó su plan de trabajo para trabajar con ese paciente, con ese acompañado, y cómo evolucionó el acompañado. Vamos a aprender también durante el curso, no solamente a hacer un informe, que es un informe técnico, que es un informe de un profesional y que tiene que tener todas las características. Vamos a aprender a hacer informes, vamos a aprender a hacer plan de trabajo, porque si a nosotros nos contratan para hacer un acompañamiento terapéutico escolar, tenemos que saber cómo armar un plan de trabajo. Todo eso lo vamos a ver acá en el curso. Y también vamos a trabajar con ficciones, con estos casos que yo les digo, ¿no? De un paciente con autismo, de un paciente con alcoholismo, de una persona con psicosis paranoide y de una persona con esquizofrenia. Esos son los 4 casos que vamos a trabajar. Pero también van a tener prácticas que son opcionales, pero son sumamente recomendables en un centro terapéutico que es del neuro, en el caso de la gente de Córdoba. Después también tenemos convenios con muchísimos lugares del interior para que ustedes puedan hacer 3 meses de práctica con un equipo del neuro que tiene una casa de residencia donde las personas viven en esa casa el día a día. Entonces, ustedes van a trabajar con un psicólogo y un trabajador social, que son los coordinadores de ese hogar, que les van a decir, Julián necesita tal cosa. Y los van a supervisar, los van a seguir. Es decir, que ustedes van a aprender teoría, van a empezar a incursionar en las prácticas y vamos a ver también casos. Es decir, es un conocimiento intenso, intensísimo, que requiere del gusto, que yo creo que todos acá están en el tema, medianamente, y del interés. Y de sistematizar un proceso que es teórico, práctico, técnico, que yo les puedo asegurar que en base a la repetición, ustedes van a aprender el rol, la profesión del acompañamiento terapéutico. ¿Y qué más les digo? Hay muchísimo trabajo. Por supuesto, como todo trabajo, hay precarización, pero hay posibilidades, ¿no? Con la ley y con la matriculación de que pueda, ¿no? Haber un registro, de que pueda dignificarse y que pueda organizarse el trabajo del acompañamiento terapéutico. ¿Cuánto cobra hoy un acompañante terapéutico? Hay precios para todo. Las obras sociales se hacen las locas, algunas familiares no pueden pagar. Si uno acompaña a un adulto mayor que es jubilado, también piensa en todo ese tipo de cosas. Pero a su vez nosotros también tenemos que vivir de nuestra profesión y de nuestro trabajo. Lo que hoy se estipula para cobrar como hora de acompañante terapéutico es la mitad del mínimo ético que cobra un psicólogo. Un psicólogo hoy está cobrando entre 15, 18 y 20 mil pesos la hora. No, la hora, la sesión. Pero está duro. ¿Me entiendes? Es decir, a la gente le cuesta, ¿no? Entonces, hay un mínimo ético que nosotros como psicólogos tratamos de respetar. Entonces, ¿qué podemos hacer? Acomodarlo en tiempo y en forma, en horas. Quizás decir, bueno, para mí, yo nunca creí que una persona pueda hacer 2 veces terapia por semana. Para mí es muchísimo, discúlpenme. Si una persona necesita 2 veces a la semana terapia o 3, más está para un acompañante terapéutico. ¿Me entienden? Porque hay personas que no pueden sostenerse en el día a día. Entonces, el acompañamiento terapéutico yo calculo y digo, es lógico cobrar entre 7, 8, 9, depende. Si yo voy 2 horas, puedo cobrar 18. ¿Me entienden? ¿Y por qué? Y aparte cobro el transporte, ¿no? Entonces, como acompañantes terapéuticos debemos
entender que nosotros tenemos una profesión, yo soy psicóloga, yo me meto, ¿vieron? Me hago la acompañante, pero yo soy psicóloga. Pero hablo en este plural porque yo me identifico mucho con el trabajo del acompañante y yo de una manera u otra, en mi trabajo hago mucho acompañamiento familiar y hago acompañamiento institucional, entonces entiendo mucho esta dinámica, ¿no? De lo que significa acompañar. Entonces, más o menos lo que les comento es lo que sale hoy la hora de acompañante terapéutico. Entonces, nosotros podemos acompañar, cobrar eso la hora y decir, bueno, 2 veces a la semana. ¿Bien? Entonces, tengo 16, 16, 32. Puedo hacer 30. Les voy dando ejemplos, ¿me entienden? Pero siempre hay un mínimo ético. A veces el mínimo ético, como en todas las cuestiones vieron del país, queda desfasado porque los sueldos siguen siendo de antes. Estamos viendo, ¿no? Esta cuestión de jubilados. Estamos viendo también que a veces los centros terapéuticos cobran una prima y los centros terapéuticos le pagan menos al acompañante. Pero también ese centro me da 30 horas, ¿me entienden? Entonces, podemos ir viendo todas esas cosas y compensando. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, porque vamos a ver que en un primer momento todas las oportunidades laborales son buenas, pero que nosotros, como profesionales, vamos a trabajar y a vivir de esto. Entonces, no nos tenemos que quemar, tenemos que cuidarnos, agarrar trabajos que nos den una satisfacción, trabajo que nos guste, trabajo que no nos implique 2 ómnibus y encima en una línea que pasa. ¿Vieron que hay líneas desgraciadas de ómnibus? Yo les digo que tomaban en una época del 72 y lo odio. Lo odio. Sí, yo tomo el 72. Bueno, acá hay otra víctima. Yo en una época tomaba el 72. Yo trabajo en el Centro de Salud de Colonia Lola y en una época me iba en ómnibus, tomaba el 72 y me quería morir. Les digo porque o no pasaban nunca o pasaban 2 juntos. Así que bueno. Entonces, tengan presente las cuestiones del traslado, del transporte y que todo eso va incluido. Tengan presente que hay obras sociales que pagan a los 60 días. Entonces, ahí uno le va a tener que decir a la familia, yo cobro a mes vencido, así que después usted recuperará con la obra social. Es decir, hay que ver también estas cuestiones de tener monotributo, hay que ver también estas cuestiones ahora de lo de la ley del acompañante terapéutico, en la cual las personas van a poder inscribirse, van a poder tener una matrícula. ¿Y eso en dónde se inscribe? Eso lo vamos a ver después porque no es tema hoy de la clase. Bien. Pero después lo vamos a ir desarrollando porque es algo muy reciente, es algo que surgió a fin de año y todavía no está hecho el registro, ¿me entienden? Es algo que es muy reciente. Entonces, hay mucho, ¿me entienden? Pero yo después les voy a compartir en el grupo o voy a compartir acá en el link. ¿Por qué? Porque la provincia busca en la ley de acompañante terapéutico disposiciones de la provincia de Córdoba, ley 10.393. Y ahí hay varios links. En nuestra página, en ACTRA, subió lo que hizo Saliora en el Face. ACTRA, uy, Dios mío. ACTRA Córdoba Argentina es el Face y el Instagram es ACTRA-CBA. Bueno, en el Instagram y en el Face está lo que hizo Martín Saliora. Bueno, entonces, vamos a los roles. Uno de los roles del acompañante terapéutico es contener al paciente. Escúchenme, acá yo estoy hablando de paciente. Hay distintas líneas. A algunos no les gusta llamar paciente al paciente. Por ejemplo, en un centro de día no se les dicen, han venido los pacientes. No. En una escuela no dicen, han venido los pacientes. Entonces uno no puede ir a decir, voy a acompañar a mi pacientito al colegio. No, porque él es un estudiante. Entonces, estoy acompañando a un estudiante en el colegio Garzón Agulla. ¿Me entienden? Entonces, ojo con lo de paciente. Pero los textos hablan de paciente. ¿Por qué? Porque son escritos por psicólogos. Entonces, y a veces los psicólogos hablamos, tengo un paciente, tengo un caso, tengo una situación. Entonces, evitemos y veamos, ¿no? Porque, por ejemplo, voy a atender un paciente en el geriátrico. Primero, ¿vieron
que hay palabras nuevas, no se usa más geriátrico, ¿no? Quedamos como que a veces tenemos que ayornar un poco nuestras palabras. Se dicen residencias de adultos mayores o residencias permanentes. Es lo mismo. ¿Me entienden? Sí. Hay residencias que tienen nombres muy lindos y que hay maltrato y violencia hacia el adulto mayor. Y hay personas que pueden decir, me voy al geriátrico y tienen respeto al derecho del adulto mayor. Entonces, más bien vamos a las acciones, ¿no?, que a los nombres que a veces tienen las cosas. Entonces, contener al paciente, contener al acompañado, contener a ese estudiante, contener a ese hijo de esa familia, contener a Julián, contener a Pedro, contener a Sofía, vamos, contener al ser humano, ¿no? No etiquetar. No etiquetar. Estoy con 2 pacientes autistas. Pensemos, ¿no? Está bueno cuando uno hace una supervisión. Estoy trabajando con 2 estudiantes en un colegio, uno tiene trastorno general del desarrollo y el otro ha sido diagnosticado con Asperger, ¿me entiendes? Es importante cuando hablamos entre profesionales porque las patologías remiten o nos indican ciertos padecimientos, ciertas características. Pero fíjense que cuando hablamos de Alzheimer, quizás hay mucha similitud, pero cada Alzheimer es particular en cada persona, porque depende de cómo fue la vida de esa persona, cómo es la atención familiar que recibe. Y lamentablemente, les digo otra cosa más, si tiene o no obra social. ¿Qué cobertura le hace la obra social? Si no tiene obra social y es una persona que está en un hogar, ¿me entiende? Es decir, todo influye cuando hablamos de las personas, hasta que tenga o no obra social. Entonces, en esa contención, por eso decir paciente, ¿no? Miren por la cantidad de cosas que puede estar atravesada una persona, ¿no? Esta función es fundamental, la de la contención, y es uno de los roles fundamentales del acompañante terapeuta. Sostén del paciente, llamémosle acompañado, del acompañado en todas aquellas situaciones que lo desbordan emocionalmente, que le producen ansiedad, que le producen angustia, que le producen desvalimiento, que le producen miedo. Muchas veces las personas reaccionan ante el miedo, y esto lo sabemos, con una inhibición que les impide movilizarse, o con agresión, ¿no? Pero yo quiero decirles que cuando hablamos de salud mental, siempre pensamos que la persona con padecimiento mental o con una enfermedad es agresiva. Y yo les digo que puede la persona con un padecimiento mental tener una reacción agresiva, tener una reacción violenta, pero significa que esa persona está desestabilizada. ¿Me van siguiendo? Una persona bien medicada, con un buen tratamiento, con un buen apoyo familiar, con un buen equipo terapéutico, con una correcta medicación, es una persona estable. ¿Vos en el centro lo ves a eso? Bien. Entonces, vos que trabajás, ¿con qué patologías trabajan? Chicos, y tenemos de todo, porque tenemos ceguera, bien, esquizofrenia, hay los nombres de las patologías, sí. Muchos no, ahora. Bien, ahora bien. Todo. Pero sí, el autismo está también. Bien. ¿Y hay violencia? ¿Hay episodios de violencia? ¿Y cómo? Ajá. Y ahí es cuando ya entran las psicólogas y ya ven todo lo que es el tratamiento de medicación, que falta, o hay una también, una nena que tiene problemas, que es progresiva. Bien. Ya la clase que viene te voy a traer más específico. Y es progresivo. Bien. Y hay momentos de violencia, o hay momentos que está toda la mañana durmiendo. Ajá. Sin comer. Bien, entonces fíjense que
Uno relaciona el padecimiento o la enfermedad mental y la locura a la violencia. Y muchas veces la persona, hubo un desencadenante, quizás en la situación familiar, ¿no? Porque a veces cuando hay una patología, la familia suele estar un poquito afectada. Esto que les decíamos, 24/7, entonces a veces uno puede comprender a la familia, puede acompañarla, puede asesorarla, puede ayudar a que esta dificultad que presenta la vida, ¿no?, sea un poco más llevadera. Perdón, sí. O sea, no es solamente acompañar al acompañante, sino acompañar también a todo su entorno. Bueno, miren, ahí es interesante esto que vos preguntas, Verónica. Es interesante lo que preguntas. Miren, cuando nosotros hacemos el acompañamiento puede ser grupal o puede ser individual. En el caso de esto de psicohigiene familiar, ¿qué significa? Que nosotros podemos mediar entre el paciente y su familia, pero no vamos a acompañar a la familia. Vamos a acompañar a nuestro acompañado, pero sí podemos mediar. Exacto, porque si no, el familiar a veces se agarra todo el globito, ¿no?, para criticar incluso a nuestro compañero. ¿Me entienden lo que les digo? Entonces, nosotros tenemos que tener en claro que nosotros hacemos un acompañamiento terapéutico a una persona en un contexto familiar y que también es nuestra función asesorar y acompañar a que la familia pueda comprender mejor la particularidad de nuestro acompañado. Porque deben estar haciendo un duelo también ellos. Exacto, porque la familia también, cuando hay una discapacidad o una situación, por ejemplo, de un adulto mayor con Alzheimer, con demencia, la familia tiene vergüenza, la familia se angustia, la familia quiere controlar algo que es incontrolable, que escapa del alcance. Entonces uno puede tranquilizar ahí al familiar y decir, no te sientas mal, porque a veces nos ha pasado. Me culpa mi acompañado de que le he robado cosas, de que le faltan cosas, y la familia, no, ¿por qué? Y me trató de chora. Y no, entonces ahí uno debe entender y decir, la persona está con... Entonces, no te preocupes, decirle al familiar, yo sé que es parte de su enfermedad, vos no sos responsable de ese tipo de cosas. No te sientas mal, no es que él te quiera hacer pasar vergüenza, sino que no está pudiendo con esto. Relájate, yo ahora me quedo con él. Ese tipo de cosas que tienen que ver con que uno comprende, entiende, contextualiza la enfermedad o el padecimiento. Bien. Entonces, contener, función fundamental, ofrecerse como referente. Vieron que uno, cuando es padre, ¿no? O qué sé yo, o cuando... ¿Saben lo que es un referente? Sí. Bien, ¿qué es un referente? Referente son los padres para nosotros. Bien, que los invitamos, ¿no? Entonces, alguien que admiramos. Entonces, el acompañante terapéutico es el que se ofrece como referente de identificación del paciente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ante el niño, por ejemplo, le contesta mal a la seño, ¿no? Entonces ahí uno registra eso, la seño se enoja, ¿no? Y, porque la seño es un ser humano. Imagínense que un pibito le insulte. Es horrible para la seño. Uno no puede decir, bueno, es que él está enfermo y no, ¿me entienden? Entonces, uno lo deja pasar y lo retira del aula. Vamos, Julián, Julián, tranquilízate. La seño se puede restablecer, uno lo separa, vamos al patio, sale, se va el tema y después uno vuelve a retomar el tema. Julián, ¿qué le dijiste a la señora Nancy? Espacio para pensar. Nosotros somos su referente, le ayudamos a parar la pelota, le damos un señalamiento, podemos hacer señalamiento ahí. No quizás en el momento cuando están todos gritando, ¿no? Y gritan más fuerte. Hacen caso a la señora, como hacemos las madres.
No somos la madre, somos su acompañante, ¿me entienden? Entonces, es ahí donde uno ha pasado el momento, la situación, y puede hacer después una indicación. Entonces uno le enseña a parar la pelota. Julián, ¿qué pasó con la señora Nancy? Bueno, yo me molestó que no me hiciese pasar y que, qué sé yo, que no me diese los colores a mí. Bueno, Julián, pero vos no estás solo, hay otros nenes también. La señora, todos los nenes. Bueno, ahora vas a ir y le vas a pedir perdón a la señora por lo que le dije. Entonces, hay uno señor y hay uno media. Contiene, retira. Media. Se ofrece como referente. Señor enseña. Entonces, es ahí donde uno rompe circuitos que venían mal barajados, ¿no? Entonces, eso del estar ahí del acompañante es lo terapéutico, porque puede hacer la indicación en el ahí, en el ahora, ¿no? En el momento. Entonces, eso es lo que produce el efecto terapéutico, como que dice que le caiga la ficha al nene. Porque antes, cuando hacía eso, la señora salía al fuera del aula, que venga tu mamá, venía la madre. La señora lo acusaba, la directora lo acusaba, el nene resolvían algo, no. La madre llegaba, lo ponía en penitencia, le gritaba, no van a salir mal en penitencia, le sacaba el celular, le sacaba todo. Después la madre se cansaba, le sacaba la penitencia. El chico volvió al colegio, volvió a hacerlo. Bueno, en este sentido, entonces, contener al paciente, ser su referente. ¿Por qué? Porque somos modelo de aprendizaje, de observación, de imitación y de referencia. En pacientes con esquizofrenia, la palabra tiene un lugar increíble. Por ejemplo, yo escuchaba cuando recién aprendí, ¿no? Cuando recién aprendí, empecé a ser psicóloga, digo, ay, estos psiquiatras, qué locos, ¿cómo quieren mandonear? Dice, no, el psiquiatra me dijo, pues, pacientes con esquizofrenia, que yo no tenía que tal cosa y que yo... Y vos, no, yo le hago caso, ¿me entiendes? Son sumamente las personas con esquizofrenia, necesitan esa referencia, necesitan ese guía, necesitan esa organización, necesitan esa repetición. Y no significa que haya sumisión o que hagan caso y que uno se ponga con un poder a querer manejar la vida del otro. Pero esa referencia y esa palabra surte efecto. ¿Por qué? Porque uno está acompañando, está ahí y está indicándolo. Julián, acordate que la otra vez la señora se enojó, pero vos también le dijiste una palabra fea. Bien. ¿Cuáles son las palabras feas? ¿Qué palabras lindas le podés decir a la señora? Entonces, en cambio, si uno dice, no, fue re injusta la señora, Julián es un chico con enfermedad, lo tiene que entender, que a veces las madres se ponen en eso, ¿o no? Sí. Nos ponemos. O no. Entonces nosotros apelar siempre a este criterio de lo que es lo justo, lo que es lo que corresponde. Educar, acompañar para que la persona dentro del contexto que le toca vivir pueda integrarse. Por supuesto, con algunos beneficios, pero principalmente pensando en lo que es lo justo, porque ese equilibrio que nosotros tenemos es no buscar la excepción, es que se integre como uno más dentro del curso, dentro del aula. Entonces, ahí es donde nosotros debemos decir, ¿vos pensás que a la señora le gustó eso? No, bueno, no. ¿Y a vos te gusta si alguien te dice loquito? ¿O qué palabra no te gusta que te digan los nenes? Tal. Bueno, entonces ahora vamos a decirle a la señora que vos te enojaste porque te dijeron palabras que a vos no te gustan. ¿Qué palabras no te gustan? Bueno, y así también mediar con el compañerito que le dijo algo feo. Entonces, ¿querés que vamos a hablar con Juancito, que te dijo eso feo? Bien. Juan, vení. A Julián no le gustó unas palabras que vos dijiste recién. Y entonces, Julián, ¿le podés decir qué palabra no te gusta? Entonces, ahí, ¿me entienden? Poner palabras a las reacciones. ¿Para qué? Para que no haya tanta reacción, ¿no? O para que no haya tanta inhibición. Señor, a Julián le da vergüenza levantar la mano. Julián, vení, decirle que vos querés participar, pero que a veces te cuesta. Les doy un ejemplo. Entonces ahí la señora lo invita a participar. O, por ejemplo, se queda solito en el recreo y la acompañante va ahí y dice, ¿querés que vamos a jugar con los chicos? Y ahí va, ven. Entonces,
ese rol, esa función hace a la integración y, por ejemplo, en casos, por ejemplo, de autismo, de personas que les cuesta establecer conversaciones. Vamos a la plaza. Entonces, muchas veces los acompañantes paran a una persona, hola, mira, yo estoy acompañando a Julián le cuesta hablar. ¿Querrías conversar? Bien. Entonces ahí, Julián, le podés decir, bien. Entonces ahí uno media, acompaña, Julián expresa, la otra persona, la mayoría de las personas suelen ser empáticas, los padres, los familiares. Entonces, ven, es como un universo en el cual uno ayuda a entrar, ayuda a salir, acompaña hasta que la persona logra uno de los objetivos que tiene el acompañamiento terapéutico, que es buscar la mayor calidad de vida, la mayor cantidad de relaciones, pero autonomía, con autonomía. Y otra de las cosas en las que trabaja el acompañante terapéutico es en el autocuidado, que la persona aprenda a cuidarse de estos desbordes que le hacen gastar nafta, ¿no? Mira, fíjate que vos recién te pusiste nervioso y mira cómo te late el corazón, tocate, mira, fíjate, otra vez. Y ahí uno le puede enseñar una técnica de respiración, una técnica de relajación. ¿Se dan cuenta? Entonces, el acompañamiento tiene que ver con el acompañar en el día a día a la persona, que los psicólogos decimos paciente, que en un centro educativo es un estudiante, acompañar en el día a día, si no estoy con un acompañamiento escolar, en la integración escolar a ese niño. Acompañar en el día a día en una terapia de rehabilitación que a veces contratan a los acompañantes terapéuticos, por ejemplo, para equinoterapia, en centros de día, en talleres laborales. Hay muchos, por ejemplo, profes de yoga que hacen acompañamiento terapéutico porque también el yoga es una instancia hermosa para poder... ¡Ah, qué lindo! Perroterapia. Los chicos son fabulosos. ¡Ay, qué lindo! Sí. Bueno, entonces, si les parece, hacemos un cortecito de 15 minutos y volvemos a conectarnos porque les cuento que falta un montón para terminar la clase, pero hemos ido conversando en estos en los cuales yo en todas las clases voy a ir metiendo ejemplos, voy a ir leyendo el texto como para que podamos ir pensando esto que ya muchos de ustedes hacen porque son cuidadores, porque trabajan en discapacidad, porque trabajan o porque tienen un familiar también, o porque les ha tocado cuidar a un adulto mayor de la familia, y porque también elegir esto es una vocación, por lo cual eso es como que hace, ¿no? Caminito. También esta cuestión de las terapias alternativas que comentabas vos, Verónica, el yoga, hay muchas personas que tienen trabajo social, muchos enfermeros, muchos auxiliares de enfermería, porque verdaderamente lo que cura, lo terapéutico, es el acompañamiento humano. Es eso, ¿me entienden? Fíjense, ¿cuántas personas van al mejor psiquiatra del mundo, al mejor centro terapéutico, hacen terapia con Freud, con Sigmund Freud, o con el terapeuta más caro y siguen mal? Porque no se trata de un conocimiento, se trata de un acompañamiento humano, pero a su vez tan humano que requiere que nosotros podamos separarnos para que sea terapéutico. Es decir, estar con los pies sobre la tierra, no en el barro. Ya después vamos a ir aprendiendo, porque de pronto, muchas veces todas estas cuestiones emocionales nos interpelan y nos involucramos. Entonces, ¿hasta qué medida nos podemos involucrar como acompañantes para que nuestro trabajo sea terapéutico y le sirva a la persona para mejorar su vida, ¿no? Su calidad de vida?